¿Están todos bien? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar con la prédica del día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos 6. Vi a Josemi la semana pasada en el video y se quedó aquí en los primeros versículos nada más. Así es que vamos a continuar con Hechos 6, pero vamos a terminar 6 y vamos a comenzar el 7 y lo vamos a terminar primero Dios. Vamos para esto a ponernos en manos del Señor y sobre todo yo, hermanos, porque yo no tengo nada que darles a ustedes. Solamente el Espíritu de Dios es el que puede darles la bendición de su palabra. Así es que vamos a disponernos para que Él nos guíe. Amado Dios, tu Espíritu Santo, Señor, es el que exhorta, edifica, redarguye, Señor, nuestras almas. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, sobre esta iglesia, Señor, para hacer su obra, Señor, y convencernos de pecado, para vivir para tu gloria, Señor. Te damos gracias. Te pido, Señor, que uses mis labios, Señor, para predicar tu palabra, no mi entendimiento, sino tu sabiduría. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vimos que Josemi, todos conocen a Josemi ya, ¿verdad? Bueno, algunos no, ¿verdad? A los cuales, Josemi se quedó y empezó a hablar de los requisitos que deben de tener los diáconos. ¿Ustedes saben quiénes son los diáconos? Los servidores de la iglesia, los que tienen ya claro que quieren servir al Señor. Dios ha dispuesto su corazón y vemos esos requisitos y el primer requisito es llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y para tener el Espíritu Santo, ¿qué tienen que hacer? Ustedes muchos saben, ¿verdad? Primero, creer con fe en la obra que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Es decir, haber escuchado el Evangelio, haber oído el Evangelio y haberse arrepentido de sus pecados, convirtiéndose, dejando de hacer el mal, comenzando a hacer el bien y naciendo de nuevo por ese arrepentimiento. Cuando naces de nuevo, entonces es cuando el Espíritu Santo mora en ti, te sella con su Espíritu y entonces puedes tener la bendición de Dios para tener el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora está ahí, estás completo. Pero la llenura del Espíritu Santo, yo le he explicado varias veces, proviene de cuando habla esta palabra de llenura, es como cuando dice el Salmo de David, mi copa está rebosando, cuando se derrama, ¿sí? Estás tan lleno de su palabra, estás tan lleno de su presencia, que se derrama el Espíritu Santo. Y ahora ese derramamiento no es para ti nada más, es para dar a los demás. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el primer requisito para poder servir en la iglesia. Y el segundo requisito es lleno de sabiduría. ¿De cuál sabiduría? De la de Dios. Y el principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Un servidor, hermanos, tiene que temer a Dios, en primer lugar. Porque alguien que no teme a Dios sigue pecando. Y cuando uno ofrece aquel servicio al Señor y anda en pecado, lo único que ofreces es carne podrida. Eso es lo que ofreces, carne podrida. Y nosotros, para poder servir, necesitamos la sabiduría del Señor, el temor a Dios y alejarnos del pecado. Y el otro que es de buen testimonio. Esos son los tres requisitos para poder servir en las iglesias: lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de testimonio. ¿Ok? Y el testimonio, ¿qué es? ¿O para qué me sirve? ¿Para qué? Dice la palabra, para que seas intachable. O sea, no quiere decir que seas perfecto, pero que las personas no te puedan señalar y decir, este hombre es un pecador, no se ha alejado del pecado. Que las personas digan, no, este hombre nació de nuevo, este hombre o esta mujer se alejó del pecado y ahora vive una nueva vida. Yo doy testimonio de ello. Y estos 7 personas que fueron elegidas, entre ellas está Esteban. Y ahora vamos a hablar de Esteban precisamente. Vamos a hablar de Esteban. Entonces abran sus Biblias y vamos a leer del 6:8, ¿ok? Y dice Hechos 6:8:
Y vamos a hablar de no tan solo esas 3 características. Esteban tenía 2 características más que aquí las presenta Hechos 6:8. Y dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y vamos a ver estas 2 palabras, gracia y poder. Dice la palabra de Dios que la gracia, ¿qué es? Vamos a ver. Primero esto. La manifestación más grande de gracia fue hecha por Dios Padre, ¿verdad? ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Al morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y por su sangre pagar el precio para nuestra redención. Pero Esteban estaba mostrando gracia sobre el pueblo. Dios nos pide que tengamos gracia al compartir la palabra de Dios. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Hermanos, Dios nos manda a compartir el evangelio, a proclamar su nombre, pero debe ser lleno de gracia y de poder. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vayan a Primera de Timoteo, y vamos a leer el 5, capítulo 5, y vamos a leer 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Ok? Y segunda, y te preguntarás, pero ¿cómo puedo hacer esto? O sea, ¿cómo puedo estar lleno de gracia? Mira, ve lo que dice 2 Corintios 9:8. Eso es lo que estaba haciendo Esteban. Por eso él estaba compartiendo lleno de gracia, tratando a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres y a las jovencitas. Todo eso lo estaba haciendo Esteban al compartir el evangelio. Por eso es que dice la palabra que estaba lleno de gracia. Y dice, esta es la manera, 2 Corintios 9:8, y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Dios te puede llenar de gracia para que tú abundes en buenas obras y lo hagas por medio de su Espíritu. Y mira, Dios es el único que puede hacer que nuestra gracia abunde con nosotros. Vamos a Santiago 4 y vamos a leer 5, 6 y 7. Él es el único que puede llenarte de gracia, hermanos. Dice la palabra de Dios: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchos se lo saben de memoria ese, ¿verdad? Es muy famoso. Pero entonces, para que tú puedas dar gracia, tienes que recibir primero la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y para eso necesitas mostrarte humilde delante de Dios y someterte a Él. Dios resiste al soberbio. Y la muestra más clara de soberbia en los seres humanos es: no, a mí nadie me tiene que decir qué hacer. No, nadie me tiene que decir qué hacer. Nadie. ¿Quién dice eso muchas veces? Yo soy el primero. Esa es la muestra de soberbia. Y la soberbia a Dios no le agrada. Y por eso muchas veces no puede entrar el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quiere es precisamente eso: que te humilles y que no digas esa palabra: a mí nadie me tiene que decir qué hacer. Pues a eso venimos aquí, a que Dios nos diga qué hacer.
Por eso estamos aquí, por eso predicamos por medio de la palabra de Dios, para que Dios nos diga qué hacer. Y si tú vienes con esa actitud, Dios resiste al soberbio. Dios quiere que te humilles. ¿Para qué? Para que more el Espíritu en ti y seas lleno de la gracia de Dios y puedas dar gracia a los demás. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. ¿Ok? La gracia de Dios es dada a los humildes, así que Esteban mostraba esa humildad y gracia al pueblo. Estos prodigios y señales solo pueden ser vistas auténticamente sobre los siervos de Dios que se encuentran llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la gracia de Dios es la que tenía Esteban y esa fue concedida a través del Espíritu Santo. Es decir, si tú tienes la llenura del Espíritu Santo, debes de estar lleno de gracia. Pero la gracia es dada a los humildes. La soberbia evita que tengas esa gracia. Así que si eres soberbio, por lo consiguiente, no tienes gracia que dar a los demás. La gracia de Dios es la benevolencia de Dios que cae sobre ti sin que tú lo merezcas, sin tener mérito alguno para obtenerla. Ahora, la gracia que conoce el mundo, hermanos, es muy distinta. Esa gracia se relaciona con el carisma, con alguien agradable, que cae bien. Es decir, la gracia del mundo la compara con alguien amable, agradable y simpático. Pero esa gracia cualquiera la puede fingir. Los políticos la hacen constantemente, ¿verdad? Sin embargo, la gracia de Dios es muy distinta, hermanos. La gracia de Dios te dice que ames a tu enemigo, que ores por él, que no le desees mal, que trates a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Todo esto lo pueden ver en Mateo 5 del 43 al 44. Ahora vamos a describir cuál es el poder que tenía Esteban. Esteban, la Biblia no habla que tenía el poder para sanar enfermos, para levantar paralíticos, para dar vista a los ciegos. No habla de esos milagros o de ese poder. Habla de prodigios y señales, ¿ok? Y habla de este poder, el poder dinamos, como es la palabra en griego, ¿verdad? Que es la misma palabra que se utiliza para dinamita. Y les voy a decir que el poder más grande manifestado a los hombres es el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y vida eterna de nuestras almas, como dice Romanos 1:16, que muchos se lo saben de memoria. ¿Qué señal más grande pudiera tener un enviado de Dios que el poderoso mensaje de Dios para salvar al mundo? Sino ver ese arrepentimiento, la conversión de muchas personas llevadas de la oscuridad a la luz admirable de nuestro Señor. Y Esteban estaba llevando ese poder de Dios en su boca. Y a través del Evangelio, hermanos, daba señal de estar respaldado con la gracia de Dios derramada en su vida y en la de los que le rodeaban. Por eso le digo, si ustedes tienen el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pueden salpicar a los demás, en pocas palabras. Así que considero yo que estos prodigios y señales que se manifestaron a Esteban era el uso correcto de la palabra de Dios, que tocaba los corazones, que Dios quebrantaba en pedazos, para generar el arrepentimiento que pudiera provocar el perdón y el nuevo nacimiento, para que una persona fuera conversa al creer con fe en esa palabra poderosa que predicaba Esteban. Y bueno, este es el lado bueno de escuchar con fe las buenas noticias, ¿verdad? Con el poder que puede cambiar el rumbo eterno de tu vida. Pero la mala noticia también es que también el resistirte a la verdad de Dios manifestada, como lo vamos a ver más adelante con Esteban, puede endurecer tu corazón
puede endurecer el corazón de las personas que no tienen ese arrepentimiento de sus actos al escuchar la verdad. Porque con la verdad, hermanos, te sientes expuesto. A muchos se sienten agredidos con la verdad, porque desnuda los perversos corazones. Y esto fue lo que sucedió con este personaje. Vamos a seguir leyendo Hechos 6:9, por favor. Y dice la palabra de Dios: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, y dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, muchos no pueden resistir esa luz admirable de la verdad, como les decía, porque desnuda sus actos, y muchos proceden a negarla. Niegan esa verdad en sus mentes. Esto lo hemos visto varias veces, como dice Romanos 1:21, dice, al no reconocer a Dios y no darle la gloria a Dios, que es el Creador, cerraron sus corazones y sus razonamientos fueron entenebrecidos. Ellos no pueden ver la verdad porque niegan a la verdad, quieren seguir en su mentira. Y estos mismos religiosos no resistían la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo manifestado en Esteban, porque hablaba con denuedo, con el poder y el denuedo de la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo Hechos 6 del 11 y vamos a leer hasta el 14. Y miren lo que hicieron estos que habían escuchado la palabra de Dios. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, o sea, contra la ley. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermanos, ellos lejos de arrepentirse, comenzaron a decir mentiras y a blasfemar y a poner falsos testigos contra Esteban. ¿Se dan cuenta? No tan solo cierras tu corazón cuando no recibes la palabra de Dios, sino que produce más maldad. A lo mejor algunos hermanos de ellos nunca habían hecho esto de agarrar falsos testigos, no lo sé, a lo mejor sí. Pero ahora, al escuchar la palabra de Dios y al cerrar su corazón, se estaba multiplicando la maldad en sus vidas y haciendo más maldad sobre Esteban. Y eso te puede pasar a ti. Por eso yo les digo, aguas. Si tú vienes y entras por esta puerta y estás escuchando 1 año, 2 años, 3 años, la verdad de Dios, y no ha provocado ese arrepentimiento y ese nuevo nacimiento, y no da fruto y no hay testimonio, cuidado, porque no tan solo vas a cerrar tu corazón, se va a multiplicar la maldad en ti. Y siempre les advierto lo mismo, y no porque quiero que se vayan, no, yo quiero que se arrepientan, yo quiero que vivan la llenura del Espíritu Santo, yo quiero que vivan una nueva vida en Cristo. Pero hay advertencias. Analízate, medita si verdaderamente cuando yo oigo la palabra de Dios comienzo a obedecerla. Nadie es perfecto, yo me equivoco día a día, hermanos. Pero también tengo que reconocer cuando me equivoco, pedir perdón y volver a comenzar. Cuando alguien te exhorta, hermanos, y te exhorta de una manera llena de gracia y de poder, como lo hizo Esteban, recíbela. Tal vez esa persona quiere lo mismo que yo te estoy diciendo ahorita, la salvación de tu alma.
pero recíbela, hermano. Tal vez le puedes decir, ¿sabes qué? Tal vez tengas razón. Voy a meditarlo, voy a orar al Señor que me revele y me confirme lo que tú me estás diciendo. Esa es una postura de alguien humilde. Pero habemos personas de verdad que no aceptamos ni una sola observación. Porque cuando comienzas a darle una observación a una persona para su bien, se siente agredido. Y a eso se le llama necedad. Y si tú tienes un necio corazón y llega alguien lleno de la sabiduría del Señor, va a pasar lo que aquí. Lo mismo. Se van a enojar. Aparte de eso, ya no te van a hablar mal de ti y se va a producir la maldad de sus necios corazones entenebrecidos por no recibir la verdad de Dios. ¿Vienes a recibir la verdad de Dios o vienes a oírla nada más? Porque oírla todos, buenos y malos, todos pueden escuchar la palabra de Dios, pero recibirla pocos. Y la diferencia está ahí. La salvación de tu alma no está en oír la palabra de Dios, está en recibir la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿quieres verdaderamente recibir la palabra de Dios? Pues déjate guiar, déjate instruir, deja de vivir la vida como siempre la has vivido. ¿Qué resultado has obtenido? Bueno, no creo. Y te lo digo porque yo vengo de allá. Toda mi vida quise hacer mi voluntad y no me fue bien. Y toda mi vida no recibía instrucciones. Yo me creía más sabio que los demás. No podemos seguir así, hermanos. Y miren, entonces, ¿qué pasa con esto? Que no pueden oír el evangelio, cierran sus oídos y son cegados sus ojos. Pero ¿por qué reaccionan de esta manera? Miren, la palabra de Dios todo lo dice. Segunda de Corintios, vamos, y dice 4, Segunda de Corintios 4, y vamos a leer 4 y 5 nada más. Y aquí viene un Dios con D minúscula. Aquí dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero fíjense, cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que decidieron no creer. El diablo no se mete con tu fe. El diablo aprovecha tu falta de fe. ¿Sí me explico? Es muy distinto. O sea, el diablo no hizo nada para que tú no creyeras. Porque tú no creíste, el diablo aprovechó la oportunidad y cegó tu entendimiento. ¿Ya me expliqué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo sé que esta segunda parte no tiene nada que ver con el mensaje, pero quise terminarla porque así es. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. No nos predicamos a nosotros mismos. El enemigo actúa y ciega el corazón entenebrecido de ellos. Pero recuerden, el diablo entra en ellos porque Dios no está en ellos. Ahora bien, vamos a ver cómo Esteban estaba citando las escrituras del Viejo Testamento y no estaba predicando su testimonio, sino el de Dios. Cuando nosotros nos predicamos a nosotros mismos, hermanos, aquí arriba del púlpito, o cuando vas a predicar en la calle, a evangelizar, no hay poder de Dios en nuestra boca. ¿A qué me refiero? A que muchos quieren predicar con el testimonio. El testimonio no es efectivo como el evangelio. ¿Sí me explico? Esteban no estaba haciendo eso, vamos a verlo. Vamos a ver cómo Esteban solo predica el poder de Dios para salvación, no con su testimonio. Él no contó su testimonio. Si tú llegas con alguien y le dices, mírame a mí, cómo Dios me ha cambiado, ve a la iglesia.
porque no te crees capaz de predicarle el evangelio, entonces Dios no puede hacer lo que debe de hacer por medio de su palabra. Es por eso, hermano, que nosotros, hermano, hermana, no estamos acostumbrados a que alguien venga y dé testimonio en el púlpito. Eso lo hacen los AA. Eso lo hacen las personas que están queriéndose darse terapias por medio de catarsis, ¿sí? Pero nosotros no hacemos esto porque nosotros queremos exaltar el nombre de Cristo a través de su palabra, y su palabra habla de Él y no de nosotros. ¿Es malo dar testimonio? No. Si lo das como un complemento al mensaje, pero haciendo énfasis en que en Cristo y en lo que Él hizo, no exaltando tu pecado. ¿Por qué digo esto? Porque muchos exaltan el pecado al decir: yo fui esto, yo hice el otro, yo hice aquello, y parece que en los lugares donde dan testimonio, el otro dice: no, este no es nada, ahora viene el mío, y el de él es más todavía agresivo, el de él es todavía más tormentoso o más lleno de maldad, y luego dice el otro: no, este no es nada, ahí viene el mío. Y parece que es una competencia de maldad lo que hacen en los púlpitos o lo que hacen en las tribunas, como le llaman en Alcohólicos Anónimos. Hermanos, yo jamás he estado en ese programa, pero puedo hablar, les voy a decir por qué. Porque mi papá me llevaba desde que yo tenía 5 años a escuchar todas esas cosas tan feas. ¿Y qué hizo con mi padre? Nada, el alcohol lo mató. Ese tipo de cosas son placebos, nada más. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, lo que hizo, que es el evangelio, es lo verdaderamente efectivo. Entonces no podemos predicarnos a nosotros mismos, y Esteban no lo estaba haciendo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver Hechos 6:15, ahí donde nos quedamos, y dice la palabra de Dios: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No, yo cuando leí esto por primera vez, la verdad, yo empecé a orar al Señor por eso, por reflejar eso, la luz de Jesús en mi rostro tan duro y tan serio que tengo, porque esa es la verdad. Yo no la niego, ¿verdad? Pero es posible reflejar la gloria de Dios, y vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Esteban, cómo le hizo Esteban. Fíjense, Esteban estaba reflejando la luz del evangelio en su rostro, estaba reflejando a Jesús, estaba lleno de verdad su corazón y hacía la voluntad de Dios. Él estaba viendo la gloria de Dios en su vida en ese momento y la reflejaba en su rostro, iluminándolo. Qué hermoso sería que al estar lleno del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, lleno de poder de la palabra de Dios y estando en una relación estrecha con Dios, pudiéramos reflejar la gloria de Dios como Esteban lo hizo frente al concilio. Y déjenme decirles que es posible. Yo he visto hombres así, hombres que reflejan a Jesús en sus ojos, en su boca, en su rostro. Y ese, la verdad, es mi oración de todos los días. Ese es el propósito que Dios quiere en tu vida. No nada más en la de los pastores, en la de todos nosotros. Qué hermoso sería eso, hermanos. Y vamos a ver otro caso en el que también se le iluminaba el rostro. Vamos a ir a Éxodo. Y vamos a leer Éxodo 34, el capítulo 34 y el versículo 29 nada más. Dice la palabra de Dios, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte,
¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? En contexto, Moisés sube al monte Sinaí por 40 días, está ahí con Dios, en la presencia de Dios, 40 días. Y habiendo pasado este tiempo con Dios y llevando la palabra de Dios en sus manos, él reflejaba la gloria de Dios en su rostro. Y Esteban, así había sucedido para poder reflejar eso. Estaba lleno del Espíritu Santo, perseverando en oración y ruego ante la presencia de Dios y lleno de sabiduría por medio de las Escrituras. Por eso es que reflejaba la gloria de Dios en su rostro, Esteban. ¿Quiere reflejar la gloria de Dios en su rostro? Es lo mismo que Esteban, lo mismo que Moisés. Hagamos lo mismo, porque a mí también me falta más. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer que reflejemos la gloria de Dios? Vamos a 2 de Corintios, vamos a leer 3, del 16 al 18, y vamos a ver que este es el propósito que Dios quiere, que tú reflejes su gloria. 2 de Corintios 3, 16, 18, y dice la palabra de Dios: pero cuando se conviertan al Señor, primero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese es el propósito. Pero primero dice: pero cuando se conviertan al Señor. Nadie que no se haya convertido al Señor puede reflejar la gloria del Señor. El tener a Dios en nuestras vidas, al recibirle, al nacer de nuevo, alimentar nuestro espíritu con el espíritu de la palabra de Dios, llega la llenura, pero también llega el gozo, la alegría en nuestro corazón, el cual hermosea nuestro rostro. Y reflejamos al Dios de la verdad, reflejamos a Cristo, y eso hace que nuestro rostro se ilumine. La palabra de Dios debe alegrarte el corazón, no entristecerte. Hay muchas veces, como dicen, no la tristeza que el mundo provoca, sino la de Dios, que es la que verdaderamente es valiosa, ¿verdad? Sí, porque llega a veces, la verdad te llega a entristecer, pero te llega a entristecer para arrepentimiento, no para depresión. La palabra de Dios jamás te va a provocar depresión, te va a provocar arrepentimiento. Eso es lo que tiene que provocarte. Al contrario, el deprimido tiene que ir a la palabra de Dios para recibir ánimo de Dios, fortaleza de Dios. Así es que, hermanos, si tú tienes cuadros de depresión diagnosticados por un psicólogo o por un psiquiatra, déjame darte una receta: la palabra de Dios. La palabra de Dios alegra tu corazón, dice Proverbios, y hermosea tu rostro. ¿Por qué estamos deprimidos? Porque nos hace falta la palabra de Dios que nos anima, pero nos resistimos. Yo lucho también, o sea, no lo digo porque yo ya lo haya alcanzado, como dice Pablo. Yo lo digo porque lucho, porque cuando me siento triste, a veces en mis propios pensamientos me quiero yo sanar, o con otras cosas del mundo, pero realmente a lo que debemos de ir es a la palabra de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Ya acabamos Hechos 6, ahora vamos a leer 7, del 1 hasta el 53, y voy a agarrar un poco de agua y aire. ¿Por qué no voy a hacer mucho énfasis en todos estos versículos? Porque lo hemos estado haciendo. Esteban van a ver cómo va a hablar desde el principio de Adán y Eva, lo cual estamos haciendo en Génesis 1, y va a hablar de todo eso y hasta llegar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo y vamos a tomar el mensaje de Dios, que es muy claro en todo esto. Recuerden, Esteban estaba predicando el evangelio
estaba predicando la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, tenía buen testimonio y daba gracia y poder a los demás, ¿ok? Entonces dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Recuerden, el contexto es, a Esteban lo estaban difamando, había falsos testigos, y entonces el sumo sacerdote, muy admirado, dice, entonces esto es así, ¿ok? Y dijo, ¿quién dijo? Y él dijo, Esteban, varones hermanos y padres, con mucho respeto, gracia y poder, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serás siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le concedió, le circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Aram y de Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto todo rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ya ven, no que era tartamudo, era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces
el que maltrataba a su prójimo, le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró sus 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y el mar Rojo, el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os libertará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiráis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rafán, figura que os hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de la antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces Esteban les da todo un recorrido por el Antiguo Testamento, y al último, ¿qué dice? Les muestra su pecado. Ustedes mataron al justo. Ustedes han matado a todos los profetas de Dios, y eso mismo hicieron con Jesucristo. Pero después de esto dice la palabra de Dios, dice: y todos los presentes se convirtieron al Señor por la predicación magistral de Esteban. ¿Así dice? No, ¿verdad? Esteban, a pesar de estar
lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, había hecho una predicación mejor que la de John MacArthur, ¿verdad? Y sin embargo no se convirtieron. ¿Qué pasó? Hermanos, la verdad, eso nos pasa a la mayoría de los pastores. A veces dices tú y ves la prédica y ya terminó, no, está poderosa. Hombre, ahorita todo el mundo le van a salir alitas y le va a poner una aureola aquí ya. Con esa predicación todos se van a convertir, ¿verdad? Pero no es así. No es así, hermanos. La verdad es de que de nosotros no depende el resultado de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y es deprimente, yo confieso que muchas veces caemos en depresión por eso. Es triste. Inmediatamente el Señor nos reconforta con su palabra porque sabemos su palabra. Pero decimos, Señor, ¿hasta cuándo va a venir esta persona con el mismo problema cuando la solución ya la tiene? Es en la palabra de Dios. Señor, ¿hasta cuándo verdaderamente voy a ver ese fruto en las personas a las cuales le predico tu palabra? Imagínense, hermanos, si nosotros aquí, Dios de testigo, predicamos únicamente la palabra de Dios. Imagínense ahora en las iglesias donde no hay palabra, donde hay emociones, donde hay buena alabanza. Estuvo chida la canción de hoy, ¿verdad? Imagínense, donde hay emociones, donde empiezan a oscurecer el ambiente y agarran y te ministran. Es bonito, pero si no hay palabra, no hay conversión, hay emoción. Si aquí que se predica la palabra verso a verso, no predico mi palabra, no doy mi mensaje, ni tampoco lo justifico con la palabra de Dios, es el mensaje de Dios por medio de la palabra de Dios para su iglesia. Y no vemos muchas veces que haga efecto en las personas. Qué triste es ver iglesias donde ni siquiera la palabra de Dios se predica. ¿Cómo se convertirán al Señor? Si aún escuchando la verdad no se convierten muchas veces. Pero bueno, como les decía, muchas veces nos desanimamos, pero la palabra de Dios nos reconforta. Y mira lo que dice Isaías sobre esto que les estoy diciendo. Y se los digo porque ustedes también en algún momento van a compartir el evangelio y vas a estar animado y dicen, no, esta persona recibió, no hombre, hasta lloró, no, sí, ya nació de nuevo. Y lo ves en el mismo lugar donde lo encontraste. Te va a pasar. Y acuérdate de esta palabra para que te sigas animando. Dice Isaías 55, 10, 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así mi palabra que sale de mi boca, ¿quién dice? El Señor, no volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y estamos hablando de la palabra de Dios. No depende de mí, depende del Señor. Y Él sabe el propósito por el cual quiere predicarle la palabra a ti, a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Y es una gran bendición comenzar a escuchar la palabra de Dios. Pero si haces lo primero que les dije, acuérdense, muchas veces escuchar no es suficiente, es recibir. ¿Y recibir qué es? Aceptar lo que Dios te está diciendo que debes de cambiar. Entonces, no vengas a escuchar, ven a recibir la palabra de Dios para que haya efecto. Y si tú predicas o tú evangelizas, no te agüites si nadie se convierte. Dios sabe para qué envió su palabra. Muchas veces es para salvación, gloria a Dios. Yo estoy contento por eso. Pero otras es para condenación. Para que el día de mañana, es que nadie me habló. No, como no, nadie te habló cada domingo y no hacías caso. Entonces,
no te agüites, yo me animo cuando recuerdo esto y digo, vamos a seguir adelante, porque mientras la verdad de Jesucristo para algunos hace enfurecer corazones, para otros como Esteban les permite ver la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Los cielos fueron abiertos para Esteban, no por sus esfuerzos, no por el esfuerzo de Esteban, sino por la misericordia de Dios que lo alcanzó. Vean lo que dice ya por último en 57 al 60, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No quisieron escuchar la verdad. Muchos de nosotros nos tapamos los oídos sin alzar las manos, ¿verdad? Ya desde la casa traemos los tapones aquí. Ya desde la casa ya los traemos. Ni se dan cuenta que los tienen tapados ya. Llegan aquí, no escucharon nada, están pensando en el fútbol, están pensando en la carnita asada, están pensando en ir con la comadre al rato, ¿verdad? Ahí están los oídos ya taparon sus oídos, vinieron aquí pero no escucharon nada. Si al rato les preguntas, ¿de qué habló la predica? Ni me acuerdo, lo único que sé es que tardó un montón leyendo el pastor, no me acuerdo qué dijo, ¿verdad? Entonces dice que ellos, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, esta última frase que está aquí en el versículo 60, no le tomes en cuenta, no les tomes en cuenta su pecado. Esteban había aprendido bien del Maestro, había aprendido bien de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan las palabras que Jesús dijo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban pronunció esas palabras y considero que gracias a eso fue que Pablo, el llamado Saulo, el que consintió la muerte de Esteban, fue alcanzado por Jesucristo después de esto, camino a Damasco, como lo vamos a ver más adelante. 3 cosas nos enseña el Señor a través de estos versículos. La enseñanza es muy clara: arrepiéntete para que puedas llenarte del Espíritu. Y para arrepentirte de verdad, reconoce tu pecado, deja tu pecado, ya déjalo, llénate del Espíritu. Predica el Evangelio de salvación, pero predícalo con gracia y poder de Dios. Porque hay muchos en el púlpito que se la pasan regañando, nada más, regañando, y la gracia no se le ve por ningún lado. Yo confronto con el pecado, la verdad acepto y confronto duro, porque los amo y quiero su salvación. Me preocupan sus almas. Pero también hay que aprender a dar gracia. Entonces predica el Evangelio con gracia y con el poder de Dios, que es la palabra de Dios. Y no depende de ti el resultado. Perdona a los que te hacen daño, como Esteban, casi antes de morir. No les tomes en cuenta su pecado. Vamos a orar al Señor, pero por favor, alguien que me pueda ayudar a repartir los elementos de la Santa Cena. Vamos a hacer el recordatorio de la Santa Cena, pero vamos a orar. Bendito Dios, Señor mío, llénanos de tu Espíritu, Señor. A los que no han nacido de nuevo, que tu misericordia, Señor, porque es solamente por tu misericordia que puedes hacer que ese necio corazón, Señor, sea quebrantado en pedazos y lo vuelvas a hacer de uno de piedra a uno de carne, como dice tu palabra. Solo tu misericordia puede alcanzar las almas de aquellos que aún no han dejado su pecado, que aún no se han arrepentido, que aún no se han convertido, que aún siguen
disfrutando más del mundo que de ti, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. Yo puedo acabarme mi saliva, Señor, hoy, y nada puedo hacer. Nada, Señor. Solo tu misericordia puede alcanzar a aquella persona que no ha alcanzado aún tu palabra, que no ha convencido de pecado. Entonces, Padre, llénanos de tu Espíritu Santo, aquellos arrepentidos, convertidos, nacidos de nuevo, y ayúdanos y danos fortaleza para seguir adelante y compartir el Evangelio con gracia y poder, como lo hizo Esteban, con amor y misericordia por el amigo y por el enemigo. Ayúdanos, Señor, porque nada podemos hacer sin ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pueden repartir por favor los elementos. Y mientras los reparten, yo quiero recordarte, gracias, que esto no es para todo y tampoco lo tomes como algo como si nada. Porque la palabra de Dios te dice que esto es para aquel verdaderamente que sea nacido de nuevo, para aquel que ha decidido verdaderamente arrepentirse, aquel que lo hace consciente de lo que estás haciendo, aquel que lo hace consciente de lo que estás haciendo, hazlo. Pero no es tan solo un pan, no es tan solo jugo de uva, es el recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros. Y no lo tomes a la ligera, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. Y entonces sí, si sabes lo que estás haciendo, toma de Él y come de Él. Porque la palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias al Señor. Vamos a dar la última alabanza. Por ahí faltó algo. No se sienten. Vamos a adorar al Señor. Escucha bien lo que dice esta alabanza y espero verdaderamente ese sea tu deseo en el corazón, que nos hagas que seas un siervo tú para la gloria de Dios, como Cristo mismo fue, siendo Dios se hizo siervo, y siendo siervo murió en la cruz por nosotros. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió,
hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Es soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció. Por mi rebelión sangre derramó, y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Canta conmigo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Así es, ese es mi deseo para ti, que el Señor Jesucristo te haga siervo para su gloria. No hay otra mejor cosa, para eso venimos a este mundo. El mundo está perdido, el mundo perdió el rumbo. Ese era el objetivo principal de Dios, que seas siervo para la gloria de Dios. Y no hay mejor cosa, así seas ingeniero, doctor, enfermero, lo que tú seas, maestro, ama de casa. El objetivo principal de Dios en tu vida es que seas siervo para la gloria de Dios. La bendición está ahí. No está en el $1,000,000 que te puedes ganar de youtuber. No está ahí. No está en lo que te hagas famoso. No está ahí. Es más, incluso no está en que seas pastor. Está en que seas siervo. Porque hay muchos pastores que no son siervos, se sirven. Así es que la gloria está en ti a través de ese siervo para la gloria de Dios. Para eso Dios te creó. No lo olvides. Día a día, dile al Señor: pon en mí la
mismamente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Hermanos, vamos a seguir el convivio, la comunión. Ya saben que no solo Dios quiere que nos reunamos, sino que convivamos. Así es que vamos a compartir el pan. Si me pueden ayudar a arreglar las mesas, sería de gran bendición. Muchas gracias. Vamos a orar también por los alimentos de una vez, Señor, y también por los diezmos y ofrendas. Señor, de ti viene la provisión, Señor. Esta iglesia, Señor, confía en ti y no es